¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. A ver. Entonces vamos a diseñar una columna de un pórtico. Súper sencillo. A ver esto por acá. Esto. Listo. Entonces vamos a tener un edificio que va a tener las siguientes dimensiones. Va a tener 3 niveles. Ujú. Y las alturas de entrepiso van a ser 3.5 metros, 3.2 y 3.2 metros, que nos da una altura total de 9,9 metros. Está ubicado en Bogotá, con un perfil de suelo, si no estoy mal, creo que lo hice con un suelo tipo C. Ahorita les confirmo el tipo de suelo. La losa va a tener una carga muerta de 5.97 kilonewton por metro cuadrado. Y la carga viva de la losa va a ser de 2.00 kilonewtons por metro cuadrado. Listo. Las dimensiones de los vanos van a ser 6, 6 y 6 metros. Es un edificio rectangular. Concreto reforzado, zona de amenaza de MEO. Entonces eso quiere decir que nuestro R es de 5 y nuestro omega O es 3 según la tabla de la NSR 10. La losa es una losa aligerada con una separación centro a centro de los nervios de 1.2 metros. Listo. La losa está nervada en este sentido. Y voy a analizar solamente este primer pórtico. Te voy a hacer un análisis de ese primer pórtico. Muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es analizar la vigueta. Pues entonces esa vigueta va a ser una vigueta con una luz de 6 metros, donde vamos a tener una carga muerta y una carga viva. ¿Cuánto valdrían esas cargas? Pues como es una losa aligerada, estamos diciendo que es una losa aligerada y que la separación centro a centro de los nervios es 1.2 metros, pues la carga por cada una va a ser 1.2 por 5.97. En este caso la carga muerta sería 7.16 kilonewton metro y la carga viva 2.4 kilonewton metro. Y con eso vamos a obtener un par de reacciones. Como es simétrica, entonces vamos a tener la reacción muerta y la reacción viva, que sería W por L, que son 6 metros, sobre 2. Entonces esta carga muerta me da 21.49 kilonewton y la viva sería más o menos 7.2 kilonewton. Estas cargas son las que yo voy a aplicar distribuidas, así como en nuestro proyecto, a nuestras vigas de carga. En todos los niveles lo mismo, para poder completar el ejercicio. Listo. Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces voy a montar mi modelo en un modelo de SAP y obtengo este pórtico. Bueno, es un pórtico de 3 niveles, 2 vanos y les voy a mostrar, yo ya le asigné todas las cargas a este modelo. Entonces esta vaina es una pereza, así. Voy a mostrar las cargas. Entonces, las cargas yo las metí como unas cargas distribuidas sobre los elementos viga y las coloqué como una sobreimpuesta. Entonces ahí está la carga muerta, 21.49. Y asimismo, tengo por aquí la carga viva. Solamente si tenemos un edificio un poco más complejo, tendremos las cargas de granizo y todo eso.
carga viva y carga muerta. El peso propio, pues el programa lo toma automáticamente. Ahora, para encontrar las fuerzas horizontales, esto lo vamos a resolver por fuerza horizontal equivalente, entonces necesito las cargas en cada nivel. ¿Cómo hago eso? Voy a suponer unos diafragmas rígidos, entonces voy a generar unos diafragmas por cada piso, del piso 3, del piso 2 y del piso 1. Eso ya lo sabemos todos, ya están generados ahí en mi modelo, y voy a calcular la fuerza horizontal equivalente. Yo tengo por aquí una hojita de cálculo, pero todos ya tengan su hojita de cálculo calibrada y listas. Entonces aquí está efectivamente tipo de suelo C, coeficiente de importancia 1.1, A sub B, FA, FB, altura del edificio, por aquí hace unos cálculos y me arroja que el periodo de mi edificio más o menos va a estar por acá en la meseta con 0.495 como valor de aceleración espectral. Entonces, recordando análisis 2, sabemos que esa aceleración se va a multiplicar por el peso total de mi edificio y vamos a encontrar el cortante en la base. Estoy pasando un poco rápido porque pues, esto no es tema de este curso, pero les voy contando qué hice para el ejemplo. Entonces, voy a calcular el peso de cada nivel, ¿sí? Y voy a calcular su fuerza horizontal equivalente por piso. Entonces, por aquí, ¿qué tengo? Tengo la columna y la viga. Yo inicié con una columna de 40 por 50 y una viga de 30 por 50. Entonces aquí calculo la longitud, la cantidad de columnas y la cantidad de vigas por piso y obtengo un peso de 0, casi 1 kilonewton. O sea, no, aquí hay algo extraño. Regáleme un segundo. Entonces es peso por metro es 24 por el área, por la longitud, entonces queda kilonewton por metro. Ya. Entonces tengo 93 kilonewton para el primer piso y 89 para el segundo y tercer piso. ¿Cuál es la diferencia? La longitud de las columnas. En el primer piso son 3,5 y en el segundo son 3,2. Y lo siguiente que voy a hacer es considerar la carga muerta. Es un edificio, una casa, por ejemplo. Entonces solo voy a considerar carga muerta para la carga sísmica. Entonces tengo toda la carga, multiplico por el área, que esto está mal, sería 6 por 12, que es el área de mi losa. Y eso me da 429 kilonewton. Entonces voy a calcular la carga por piso. Entonces por piso sería los 430 de la losa más para el piso 1, 93.6. Para el piso 2 sería 430 de la losa más 89.3. Y este sería el mismo último. Calculo aquí mi altura acumulada, mi coeficiente de distribución y mis fuerzas por piso. Como tengo 3 nodos, entonces, bueno, estas fuerzas tienen que ir aplicadas por piso en estos 3 nodos. Entonces, voy a dividir cada una por 3. Y con eso ya tengo las fuerzas por nodo. Para el primer piso 85, para el segundo 45, para el segundo 85 y para el tercero 126. Entonces eso sí me toca corregirlo aquí en el modelo. Voy a cambiarlo rápidamente porque esas fuerzas están mal calculadas. O sea, en lo que yo había hecho antes. Entonces voy a asignar por acá mis fuerzas sísmicas. Entonces asigno join con el caso F de sismo. Y colocamos toda la fuerza. Para el primer piso sería 45,2. Aplicar. ¿Listo? Para el segundo piso sería 85,8. Aplicar. Y para mi tercer piso sería 126,8. Aplicamos. Listo. Y ese sería el análisis de fuerza horizontal equivalente preliminar. Recuerde que cuando yo cambie secciones, pues tengo que volver a calcular fuerza horizontal equivalente. No hay de otra. Bueno, entonces estamos con esto acá. Ya cargué mi modelo con carga muerta, carga viva. En un segundo voy a ocultar esto. Ya, listo, y ese es mi modelo. Voy a definir las combinaciones. Entonces, para hacerlo rápidamente, por aquí tengo una combinación de diseño que es
Dime. Profe, es que cuando fue modelo no está aplicando tres veces fuerza, no debería solo colocarlas en uno, no en los... Sí, pero es que recuerda que aquí yo la dividí por tres, por los tres nodos. La fuerza es este de acá. Aquí yo la dividí por tres para cada Ah, nodo. esto, profe, qué pena. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, defino pues unos casos de carga, ¿no? F, que es la carga total de sismo, la que uso para derivas, pues es simplemente mi load pattern F una vez, una unidad. Voy a definir una carga de sismo de diseño E, que sería 1/5, que es el R de mi estructura, o sea, F por 0.2 me da la carga de sismo de diseño. Y para meter el omega, recuerden que para el diseño tenemos que meter un omega en la carga sísmica, entonces simplemente lo que hago es al sismo lo multiplico por 3, que es el omega, es decir, 0.6 la carga F. Listo, obviamente pues ustedes tienen un conjunto de combinaciones mucho más complejo allá en cada uno de sus proyectos. Y después defino las combinaciones de carga. Entonces aquí está 1.2 muerta más 1.6 viva, las de trabajo 1 muerto, 1 viva, 1 muerta, 1 sismo, otra de diseño 1.2 muerta más el sismo más la viva, y la de sobrediseño 1.2 muerta más omega sismo más viva. Esos son todos los casos de carga que necesito. ¿Para qué necesito estos dos? Para las derivas. ¿Para qué necesito estos dos? Para el diseño. ¿Para qué necesito este? Para el cortante. ¿Sí? Recuerden que el cortante lo puedo calcular con un omega sismo. Entonces eso defino mis combinaciones de carga. ¿Y qué hago? Procedo a hacer el diseño. Entonces voy a diseñar una columna de abajo hasta arriba. Digamos que tengo 3 pisos. Es bastante sencillo. Lo primero que hago es verifico las derivas. Entonces vengo y verifico derivas con mi caso de derivas, que esta es la más crítica. Una vez es la muerta más una vez el sismo. Y la deriva máxima es el 1% del piso. Entonces este, digamos que no está cumpliendo. ¿Sí? Está más allá del 1%, 0.05. Este está casi en 0.06 y este está casi en 0.05. No tengo ningún cumplimiento de derivas. Entonces rigidizo la sección. ¿Cómo rigidizo? Pues aumento las secciones de esas columnas. Voy a mostrarles más o menos cómo se ve la columna. Ahí están mis columnas. Voy a cambiarle la sección y les voy a poner un poquito más de altura. Entonces yo las tenía aquí de 30 por 40, entonces las voy a dejar de 30 por 50. A ver qué pasa. Ya, esa es la columna. 50, 30 por 50, ok. La viga dejémosla de 30 por 35, está bien, vamos a ver qué pasa. Aquí ya se actualizan mis dimensiones, mis columnas se vuelven un poquito más grandes en el sentido de la deriva. Y vamos a ver, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta cuando los límites de deriva se cumplan. Por ejemplo, este primer desplazamiento está un poquito por encima, porque recuerden que esta altura son 3.5, el 1% es 0.035. Entonces, tampoco me sirve. Toca subirle un poquitico. Entonces voy a subirle a las vigas. Las vigas tienen un problema y es que tenemos que cumplir requisitos sísmicos en el nodo y eso me perjudica. Voy a cambiar este diseño. Voy a subirles entonces 155. 55, ok. Y la viga voy a dejarla de 30 por 40. Ok, ok. Verifiquemos. Voy a verificar solo la deriva del primer piso para poder continuar con el ejercicio, si no, no alcanzamos. Entonces esa deriva me da 0.0264. Perfecto. Ya definí una sección mínima de esta columna por derivas. ¿Cuál es esa sección? 30 por 55. Entonces, por derivas, la columna va a ser de 0.3 por 0.55 metros. Listo.
con ese predimensionamiento por deriva de las columnas y de las vigas, voy a proceder a hacer el diseño. ¿Cómo hago el diseño? ¿Qué necesito? Pues los diagramas de corte, los diagramas de momento, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces voy a poner, digamos, el diagrama de momentos. Necesito el diagrama de momentos de la combinación más crítica, o 1.2 muerta, o esta de acá. ¿Cuál es la diferencia con la anterior de deriva? Pues que el sismo es reducido por R, ¿no? Por lo general uno hace esto es con la envolvente, entonces necesito definir un caso de envolvente, voy a definirlo rápidamente. Voy a agregar uno que se va a llamar envolvente de diseño. Va a ser envelope y voy a meter una vez esta y una vez esta. Y él me va a coger el máximo. Chan, corro mi modelo. Recuerden que tienen que tener esa envolvente ya metida en sus modelitos. Y vamos a ver los diagramas de momento. ¿De cuál caso de carga? De la envolvente, que es lo que queremos diseñar. Entonces, este sería, vamos a verlo en XZ, por acá. Aquí está mi diagrama de envolvente. Las vigas, ya se imaginarán qué es lo que toca hacer con las vigas, diseñar momento positivo, negativo, verificar que en toda la viga como mínimo se diseñe para un momento debido a a dos barras número 2, todo lo que vi entraba en el examen, ¿cierto? Para esa viga, diseño de cortante, listo. ¿Por qué es que nosotros colocamos detallado sísmico en la cercanía de las columnas? Que era una pregunta del examen. Para soportar la rótula plástica. Exacto, para poder alejar la rótula plástica de la columna. Si aquí tengo mucho refuerzo de corte, pues la rótula se va a presentar por fuera de esa zona. Eso es básicamente, o por ductilidad. Entonces aquí vemos diagramas de momentos, de vigas y de columnas. Pregunta rápidamente, ¿por dónde pasarían la tubería en una viga de DMO? Digamos que más adelante de la zona de confinamiento por cortante, No, un pelín chicos, uno más. nunca debe pasar la tubería por las vigas. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Aquí yo solo metí un caso de sismo, me hace falta uno. Voy a mostrarles. Eh, Voy a agregar una copia de esta. Todos estos casos, pues ustedes lo van a tener que tener en cuenta en su proyecto, en la cual el sismo va en la dirección contraria. Chan, entonces en la envolvente voy a agregar esa que hizo falta. Y vamos a ver qué pasa con esos diagramas cuando yo agrego el sismo en el otro sentido. Ah, no me sirve este ejemplo. Pero bueno, el caso es que este sismo se puede invertir y podemos tener momentos que no son, a ver, no son beneficiosos cuando tenemos un hueco en la tubería. Y eso lo vimos por aquí en un ejemplo que yo les había dicho. Nunca pasen la tubería por entre las vigas, mucho menos una columna. Entonces la respuesta era nunca se pasa la tubería en las vigas. O nunca se debería, porque eso, saben que aquí en el país del Sagrado Corazón todo se puede. Ahora, el asunto es diseñar una columna. Entonces, voy a diseñar, voy a irme con la columna central, creo que va a ser la más crítica. Entonces voy a aislar solamente la columna central. Show Selection Only. Esta es mi columna central. Voy a ver los valores de mi diagrama. Entonces vamos a ver qué valores de momento estoy obteniendo. 156, 93 y 87. Entonces voy a ir a mi diagrama de interacción, hago un predimensionamiento con las curvas de la CI y finalmente verifico, como estoy en una sola dirección, voy a verificar con mi diagrama de interacción de una columna rectangular. Entonces, eso quedó de 0.3 por 0.55, recubrimiento de 0.5, concreto de 28, están esas columnas, y voy a colocarle nomás 4 filitas. Cuantía del 2%, perfecto.
Aquí por abajo pues hace mis cálculos y voy a verificar por aquí las combinaciones de diseño. Entonces, ¿cuáles serían esas combinaciones? La primera, el momento en la parte superior es 87, coloquémosle. En la columna parte central sería 94, en la parte inferior 160. Ahora voy a mirar los valores de los axiales, ¿sí? Porque recuerden que aquí estos momentos van acompañados de unas fuerzas axiales. Lo ideal sería que estuvieran todos en compresión. Ahí están. 260 la primera, 526 la segunda, 790 la tercera. Entonces para la primera 270, coloquémosle, la segunda 530 y la última 795. Ya. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a jugar con mi hoja de cálculo hasta cuando mis puntos estén por dentro de la curva de interacción. Perfecto. Aquí ya están. Aquí está funcionando con una cuantía del 2.07%. ¿Qué voy a verificar? Que la máxima carga axial esté más o menos al 30% del valor máximo de la columna. ¿Ya? Entonces, si mi valor máximo es este de aquí de 2572, el 30% de ese valor, 2572 por 0.3, me da 771. Esta de aquí está en 795. Entonces estoy muy cerca del 30%. Digamos que, ¿qué tendría que hacer? Rediseñarla. ¿Cómo voy a rediseñarla? Voy a colocarle aquí dos barritas número 7, 7, 7, 7, 7 y 7. Listo. Aquí estoy casi al límite de mi columna. 2.81% ya es exagerado. Sí, o sea, empieza a dificultarse el armado. Pero pues aquí ya mi interacción, mi valor máximo puede ser ahora 2811 por punto 3, 843 y este está en 795. Estoy cumpliendo con el requisito de la AASHTO, que la carga axial de la columna sea menor al 30% de su máxima capacidad axial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿O todo esto parte de lo que ya hemos visto del curso? Obviamente, pues ustedes lo tienen un poco más complejo. ¿Por qué? Porque su columna no solo tiene momentos en un sentido, sino también en el otro. Entonces, en ese caso, sí nos toca usar Bresler y todo eso hasta que la columna nos cuadre. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿qué resistencias fue las que usó para el análisis, para el diseño? Estoy usando concreto de 28 megapascales y acero de 420. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, hasta aquí no deben tener, no hay nada extraño de lo que hayamos visto. Y ya pudimos definir cuál es el diseño de esta columna. Entonces, es una columna de 30 por 55. Entonces, voy a hacer un esquemita por acá de mi columna. Ya, con negro. Esta es mi columna. Va a tener pues un estribo, ¿cierto? Un estribo ahí que va a tener externo. Y voy a dibujar las barritas. Entonces, tengo 4 filas con 4 números 7, 2 números 7, 2 números 7 y 4 números 7. Entonces voy a tener por aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2 y 1, 2, 3 y 4. Esa es mi columna. Ahora, el objetivo del ejemplo es diseñemos el cortante. ¿Listo? Entonces vamos a diseñar el cortante de esa columna. Entonces la norma pues tenía varias formas de calcular el corte en esa columna con el fin de que se comporte sísmicamente. Voy a volver a abrir lo que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Dónde está eso? Acá debería estar. 28 de enero, 2, sí, creo que es este. Chin, chin, chin. Entonces decíamos que... ¿Cómo calculábamos el cortante de una columna? El primero es la envolvente.
con la envolvente podemos hacer un diseño cortante, pero no va a ser un diseño sísmico, ¿ya? Entonces sacamos su diagrama, hacemos el diseño normal, tradicional que vimos para las vigas, calculando B sub C, B sub S, definiendo unas zonas, calculando una separación. Esa es la primera opción. La segunda opción para tener un diseño sísmico es calcularlo con el cortante hiperestático y sumárselo a la envolvente. Y la última es calculando el momento, no, esa es la segunda, el hiperestático. Y la última sería calculando el sismo con el coeficiente omega. Entonces vamos a intentar a cubrir todas las que estamos necesitando. Entonces lo primero que voy a sacar de acá es el diagrama de cortantes, cortante 2,2 de la envolvente de diseño normal. Este es mi diagrama de cortantes. Entonces me lo voy a llevar para el otro lado. Este es mi diagrama de cortantes de esa columna. Qué pena, voy a acomodarlo por aquí un poco pequeño para poderlo manipular en general. Ponerlo por acá. Y vamos a combinar estas dos capas. Listo. Ese es mi diagrama de cortantes. Ese diagrama de cortantes, ¿a qué corresponde? A la envolvente de diseño. Listo, esa es la envolvente de diseño. Ahora, primera opción, la envolvente de diseño más el cortante hiperestático plástico. ¿Cómo calculo ese cortante hiperestático plástico? Con el momento inferior más el momento superior sobre la longitud útil de mi columna. Ese es el primero que vamos a hacer. El problema es que aquí nuestra columna pues tiene distintos niveles de carga axial. Cuando mirábamos el esquema axial, perdón, me devuelvo por acá. Axial, vemos que la columna pues tiene distintos niveles de carga axial a medida que bajamos. Entonces, voy a calcular los momentos de cada columna por cada variación de la carga axial. ¿Sí? Entonces, para la columna del tercer piso, el momento está, la fuerza axial está más o menos entre 250 o 260. Entonces voy a tomar el máximo, que serían 266. Para la intermedia 526 y para la última 790. ¿Qué voy a hacer con esto? Necesito ir a mi diagrama de interacción. Me ubico en mi curva de interacción nominal, ¿sí? En la rojita, no en la de diseño, que es la azul. Y voy a ubicar esos niveles de carga. La primera es 266, o sea, estos son 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 266 por acá. Voy a trazar una línea horizontal y donde se cruce, bajo para encontrar mi primer momento nominal, que está más o menos, si estamos por acá en 400, por acá en 500, 1, 2, 3, 4, 5, 440. Para esta primera columna. Para la segunda, 526. Entonces voy a estar ahora por acá. Voy a venirme horizontal, pues más o menos horizontal. Y voy a obtener un valor de, no sé, 490. ¿Listo? Y para mi último tramo, voy en 790 por acá. Y estoy hablando más o menos de 500. Listo. Esos son los tres momentos nominales a los cuales va a estar trabajando mi columna para esos niveles de carga axial. Y con esos son los que voy a calcular el cortante hiperestático de cada tramo. 500, 490 y 440. Entonces por aquí era 440, 490, 500. Este es el momento nominal de trabajo de esa columna. ¿Qué más necesito? Necesito la altura útil de cada columna. Esta altura útil tiene que ser entre cara de vigas. Entonces, en mi modelo, recordemos qué sección de viga tenemos. Tenemos una viga de 40 de altura.
30 de base por 40 de altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Sencillo. Voy a venir por acá, el empotramiento, y sube mi primera viga, segunda viga, tercera viga. Las alturas por lo general no las dan a este nivel, entonces eso sería 3,5, 3,2, 3,2. Si esta viga tiene 0,4 de alto, pues mi luz útil sería desde la parte inferior de la viga hasta el terreno, o pues aquí entre viga y losa. Entonces este primero sería 3,2 menos 0,4, 2,8, ese sería 2,8 y este sería 3,1. ¿Sí? ¿Hay una pregunta en esa longitud útil de la columna? ¿Por qué tomamos eso? Porque es la longitud que va a presentar el pandeo para podernos dar ese cortante plástico, básicamente. Entonces voy a colocar esos daticos por acá. 2,8 para la primera, 2,8 para la segunda y 3,1 para lo último. Entonces voy a calcular cuál es el cortante último hiperestático de esa columna por sismo. ¿Cómo lo calculo? Con esta ecuación de acá. Momento superior, momento inferior. Digamos que el momento superior e inferior se refiere a la variación de carga axial en la columna, pero esa variación es por peso propio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta aquí, con el diagrama de axial de esta primera columna, en la punta está en 251 y en la base está en 266. Esos 15 kilonewtons adicionales, pues básicamente es por el peso propio de la columna o las cargas verticales que vayan aumentando a lo largo de la columna. Entonces vamos a considerar que los momentos son los mismos arriba y abajo, porque aquí estamos tomando los más desfavorables. Entonces este cortante último sería 2 por 440 dividido entre 2,8, 314. 314, esto está en kilonewton, esto está en metros y esto está en kilonewton por metro. Para esta de la mitad sería 2 por 490 sobre 2,8, 350. Esto es 314. 350. Y este último sería 1000 dividido entre 3,1. 322. Listo. ¿Cómo sería ese diagrama de cortantes? Entonces la norma dice, listo, sume estos dos diagramas y con ese va a hacer su diseño. Entonces voy a dibujar aquí cómo sería ese diagrama de cortante hiperestático. Tengo aquí mi nivel 0, mi primer piso, mi segundo piso, mi tercer piso. Entonces el diagrama de cortante es si esta es mi columna, es un diagrama y tengo unos momentos en este sentido, pues mi diagrama de cortantes es un cortante hiperestático que se anula, ¿cierto? Entonces sería, el primer tramo sería de 314, el segundo tramo sería de 350 y el último sería de 322. La suma de estos dos diagramas me da el esquema de diseño de cortante de mi columna opción 1. Entonces sumando sería 40 más 314 me da 355. Vámonos en otro color, para que lo diferenciamos. 355 kilonewton. Para mi segundo tramo sería 350 más 58, es decir, 408. Y para mi tramo final sería 322 más 60. Estamos hablando de 382. Uy, perdón. 382 kilonewton. Y este es mi diagrama de corte último en mi columna. Bueno, ¿cuánto soporta? Fíjense que el diagrama de cortantes tiene una peculiaridad y es que es constante, ¿sí? En este caso nos dio constante.
todos los niveles. Bueno, entonces vamos a encontrar cuánto es el corte resistente por mi sección de concreto. Entonces, phi por 0.17 lambda, raíz de F'C por B por D. Entonces, phi del cortante 0.75 por 0.17 por lambda, que es 1, por la raíz de 28 y por 1000 para pasarlo a kilopascales, y multiplicado por B, que es el ancho de mi columna. Entonces recordemos cuál es la disposición de mi columna en este sentido, es algo así. Entonces el cortante está actuando en esta dirección. Entonces B sería esta dimensión, H sería esta otra. Entonces B sería 0.3 metros y el H pues sería la profundidad efectiva, que en nuestro caso sería 0.55 menos 0.05 de recubrimiento menos 0.095 de estribo menos la mitad de esa barra, que es número 7, o sea, de 22, 0.011 metros. ¿Cuánto vale? Phi sub BC es este. Entonces, por favor, alguien que lo verifique para que yo no me esté equivocando. Por 1000, por 0.3, por 0.5 menos 0.55 menos 0.05 menos 0.095. 97 kilonewton. Profe, en ese caso, tengo entendido que en el ejemplo pasado se usaron como el A base y el D, se usó fue, pero ¿cómo es que se dice? La sección bruta Bruta. realmente que aporta, no bruta, sino el núcleo de la columna que aporta pues al, a la resistencia. Pues no sé por qué Espérame, cambia un poco esa parte. no me acuerdo, déjame reviso. Ese lo hicimos por este de acá, ¿no? SketchUp. Por aquí no. Porque no sé dónde está, me tocaría mirarlo. A ver si de pronto. La columna era de 50 por 60 y pues según pues, calculamos usamos 40 por 50, quitándole el recubrimiento. No, estaba mal. Toca tomar el D. No puedes tomar la sección bruta ni el núcleo. Tocaría el D. ¿Será Pero el que B está sí acá? sería de la sección bruta, ¿sí? O sea, el B completo. Sí, correcto. O sea, de la fibra superior al centroide de las barras. Ese sería el D. Y no lo encuentro. Muy posiblemente no lo guardé. Pero bueno, tienes que calcularlos con el D. O sea, es decir, el ancho de la sección como si fuera una viga con este D. Ese es el D que tienes que usar para el diseño cortante por concreto. Pues en este sentido, cuando el corte actúa aquí verticalmente. Cuando su corte actúa horizontalmente, pues el D tendría que ser este de acá. Depende del sentido que le estés analizando. Bueno, listo. Entonces, ¿qué quiere decir ese 97? Vuelvo aquí a mi diagrama de cortante. Pues que mi concreto va a resistir constantemente una carga de corte de 97 en toda esta región. Chin, chin y chin. ¿Qué me queda pendiente? Pues lo que está aquí en azul. Voy a colorearlo en azul, ojalá no se dañe esto. Eso. Me falta eso que está en azul. ¿Qué es eso que está en azul? VS. Entonces voy a calcular cuánto debería ser VS.
BS debería ser cortante último menos phi BC sobre phi. Entonces el cortante último para mis columnas voy a tomar el máximo. Puedo hacerlo en cada vano, no hay problema, pero yo voy a tomar el máximo de una vez. Este de 408. Voy a decir listo. 408 menos 97 sobre 0.75 menos 97 dividido entre 0.75 me da 414 kilonewton. Este va a ser el cortante que van a soportar mis aceros. Para ese cortante, ¿cuánta separación necesito con un estribo número 3? Entonces sería 2 veces el área del estribo multiplicado por FY del estribo multiplicado por D, que es todo este factor de acá. Sería, el D sería 0.479. En esta multiplicación multiplico esto por ya les digo por cuánto. Y todo esto dividido entre BS, que son 414. Entonces la separación necesaria para ese diseño sería 2 por 71 por 420 por punto 479 dividido entre 414, 69 milímetros. Que siempre es un poquito exagerado, ¿no? Coloquen un estribo cada 7 centímetros. Pues no, eso no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar mi diseño a cortante para que queden un poquito más espaciados. Entonces voy a agregarle un estribo suplementario. Yo puedo decir, listo, colóquele allá en su obra un estribito suplementario, así de este estilo. ¡Up! ¿Qué hago con este estribo? Duplico las áreas de corte para ese cortante. Entonces ya no sería 2, sino 4. Entonces vengo y miro por acá abajo. Chan, este 2 cambia por un 4 y entonces esta separación se vuelve 138 milímetros. Entonces voy a distribuir los estribos en toda esta región, estribos cada 0.13, bueno, 0.13 no se los pone un maestro, coloquémoslo cada 0.10 metros. Con eso estoy cumpliendo. ¿Listo? ¿Qué dice un diseño a cortante tradicional? No tengo que verificar zonas de corte ni espaciamientos diferentes porque en todas necesito ES. Y como es constante mi diagrama de cortante, pues los estribos también son constantes. Y este sería el diseño tradicional de los estribos de la columna. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, muchachos? Los escucho. Aprovechen. De todas formas, habría que igualmente verificar pues, con los requisitos de la norma C21 para ver por si pesa más el diseño, los requisitos de armado para en este caso. Exactamente. Aquí hasta ahora estoy verificando el requisito, el despiece de mi columna por resistencia, por requisitos de la norma. Luego voy a verificar la ductilidad y escojo la separación que mejor se acomode. Bueno, digamos que 0.10 es un poquito exagerado, voy a dejarlos cada 0.13 para que podamos ver la diferencia. Cada 0.13. Listo, entonces ¿cuántos estribos necesito? Pues ya ustedes harán el cálculo ahí con su longitud útil. Entonces tengo la longitud útil y la norma dice el primer estribo a 5 centímetros de la cara. Entonces longitud útil menos 10 centímetros, es decir, 2.7 dividido entre 0.13 son
20 estrios, 20.7, aproxima a 21. Entonces en esta primera región coloco 21 estribos cada 0.128. En esta segunda lo mismo, porque es la misma. ¿Listo? Y en esta última, espérame, aquí estoy haciendo algo mal. 0.135 están estos. Vamos a hacer el cálculo de una nomás, bien detallado, para ver cómo sería y que ustedes lo tengan ahí cuadrado. Voy a hacerlo por acá. Entonces, tengo 2.8 metros. Consideremos que el primer estribo está a 5 centímetros de la cara. ¿Sí? Es decir, que mi longitud de estribo serían 2.7 metros. Va a tener un estribo arriba y un estribo abajo. Y tienen que estar espaciados como máximo 0.138. Entonces, si divido 2.7 entre 0.138, me da 19.56 espacios. Pues como no caben 19.56 espacios, los llevo a 20 espacios. Si tengo 20 espacios, ¿sí? ¿Cada cuánto van a quedar mis estribos? Sería 2.7 sobre 20. Es decir, cada 0.135 milímetros, que es menor a la separación de diseño. Y ya con eso sé que cuántos estribos necesito. Si tengo 20 espacios, necesito 21 estribos ubicados cada 0.135. Ahí está. Para la segunda región, pues son la misma cantidad. Para la última, pues será diferente. Ya ustedes hacen esa verificación cada uno. ¿Sí? ¿Claros con esa distribución de estribos o a alguien le queda alguna duda? Aprovechen, si no entienden, pregunten y repito porque no quiero que esto quede volando ni en el aire. Entonces, es que en el diseño nosotros usamos, o sea, con el de SAP que usted nos enseñó, se utilizó los factores de sobreresistencia omega y también utilizó las rótulas, o sea, encontró los momentos y No, los, señor. ¿no? No, este diagrama de cortantes es la envolvente de diseño, fíjate, envolvente de diseño. Si yo quiero los de sobreresistencia, tengo que verlos de otra forma. Entonces le doy frame, tengo que sacar una envolvente de sobreresistencia, pero pues sería esta. Sí, esa era la duda. Pues al Fíjate final que son diferentes. sí, perfecto, profe. Pero entonces yo quedo con una duda. Se supone que uno tiene que escoger el menor entre los dos, entre las rótulas y los de sobreresistencia. Ahí tendríamos que hacer los dos diseños de cortante con todo lo que hemos visto. Y ahí sí escoger o se puede solo desde los cortantes. Ya vamos para allá. Déjame, llegamos allá y ya te soluciono esa duda. Listo, profe. Bueno. Entonces, ahí distribuyo mis estribos y ahora voy a hacer la segunda opción. Esta es la primera forma. La segunda forma es básicamente sacar el diagrama, lo que decía su compañero de sobreresistencia. Voy a agregar una capa por acá. Voy a traer mi diagrama de sobreresistencia. Este lo pego aquí. Listo, combino estas dos capas. Esta es la segunda opción. Cuando en las combinaciones de diseño incluyo el sismo, pero como omega O por E. Fíjense que los diagramas, los momentos aumentan. 121, 173, 178. ¿Cuáles son mayores? Obviamente estos son mucho mayores. Fíjense, 350, 400, 382 y acá 121, 173, 178. Entonces ustedes pueden, la norma valida este procedimiento del omega. Ustedes pueden decir yo diseño con omega y se jodió el interventor porque ahí está mi omega
Suerte. Ahí está mi diseño cumpliendo. ¿Qué va a generar? Pues obviamente separaciones de estrios mucho más grandes, ¿sí? Y menos cantidad de acero. Y ya con eso ahorré. Pero entonces yo les hago una pregunta de fondo. Saben que a mí me gustan las preguntas de la fundamentación. ¿De dónde sale ese factor omega? ¿Alguien sabe? ¿Por qué consideramos un efecto de un omega? ¿A qué hace referencia? ¿No les conté ese cuento por allá en análisis 2? Probablemente no. No sé qué está en la norma, ¿no? Cuando está también el factor R. Claro, pero ¿por qué está en la norma? ¿De dónde salió? ¿Por qué si ustedes van a la norma gringa dice un omega de 3, si van a la norma rusa tiene otro omega, si van a la norma japonesa que son los maestros del sismo, tiene otro valor? ¿Por qué son tan diferentes? ¿No? Porque están adaptados, digamos que a las características sísmicas de cada zona. No, no, porque el sismo es el mismo sacudón en el piso. Un sismo de escala Richter 7 en Japón es el mismo de 7 en Colombia, es el mismo de 7 en China. ¿Sí? ¿De dónde sale ese factor de sobreresistencia? Recordemos que nosotros tenemos un material muy especial que es el acero. ¿Ya? La vaina llega, pin, entra en fluencia, llega por acá y tiene una sobreresistencia. Por aquí está su punto de falla. ¿Qué quiere decir esto? Que mi acero, hasta que falle, él puede experimentar mucho más resistencia que su esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces, en teoría, para que mi estructura falle, cuando mi estructura aquí se deforme y falle, tiene que alcanzar estos niveles de sobreesfuerzo. Nosotros todo el diseño lo hacemos con sigma y. Ustedes en ninguna parte del diseño por resistencia están encontrando FU, ¿sí? ¿Cierto que no? Entonces lo que dice la norma es listo, nosotros podemos calcular unas relaciones entre esto y suponer que la estructura, pues, dependiendo del sistema de resistencia sísmica, pues puede llegar a presentar unos índices de sobreresistencia debido a esta capacidad adicional del acero. Eso es lo que básicamente se hace ese sigma. El problema es que es igual que el R. Ustedes van y miran un R, un estudio de los Rs en Colombia, en concreto reforzado, máximo 3, 3.5. ¿Cuánto estamos tomando nosotros? 5. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que dice la norma. ¿Por qué la norma dice eso? Porque eso es lo que decía la norma gringa. ¿Y por qué la norma gringa decía eso? Pues porque ellos sí pagaron sus estudiantes de doctorado, hicieron sus investigaciones, pero en sus investigaciones no dijeron, venga, vamos y compramos el acero allá a Colombia. Compremos ahora el acero en Perú y que ellos tengan la norma adaptada. No, ellos compraron su acero. Saben que los procesos americanos de construcción y de fabricación nos llevan años luz. Entonces, pues a ellos de pronto sí les da ese 5. A nosotros, no sé, es extraño, ¿sí? Los R's. Y si estamos hablando de los R's, que es algo que medio podemos estandarizar, ahora hay distintos R's. Hay R's por desplazamiento, hay R's por energía, hay R's por fuerza cortante máxima desarrollada. Y cada R da diferente. Entonces, ¿cuál R tomo yo? ¿Mm? ¿Quieren saber cuál es el R de su edificio? Lo único es que hagan un pushover. Hagan un pushover y calculen el R que ustedes quieran y se lo muestran al curador y le dice, por esto usé el R. Pero entonces ahora viene la vaina. Usted me entrega una memoria curaduría con un R de 3.5 y no se la aceptan porque es que la norma dice 5. Pues el señor curador es apegado a la norma. Pero no sabe que la norma hay una parte que dice, usted tiene que, estos son los valores mínimos para el diseño. Si usted usa valores que le dan soluciones mucho más costosas y que son más críticos para su diseño, está bien. Bueno, pero no estamos aquí quejándonos de ellos, sino hablando del omega. No me dejen ir, por favor. Estamos hablando del omega. Fíjense que estos valores son mucho menores a los que en teoría debería desarrollar su columna en sismo. ¿Yo cuál recomiendo? El primero. Este de acá. Este es el procedimiento que yo recomiendo. Obviamente tenemos aquí una incertidumbre muy alta en el cálculo de los MN. ¿Cómo calculamos nosotros un MN? Lo tenemos que hacer por medio de un análisis de
curvatura-momento. ¿Sí? Sacamos unas gráficas de curvatura-momento. No sé si el SAP las saque. Creo que sí. Venga, a ver, miramos. Nos tocaría por el Section Designer. Bueno, cuando decidan estudiar análisis sísmico, uno saca unas gráficas de curvatura-momento y saca su momento. Ya les muestro más o menos cómo son esas curvitas. De momento creo que aquí va el momento y aquí la curvatura. Saco unas curvitas así como de capacidad, ya, donde pueden determinar la ductilidad. Por acá, este va a ser el momento de la primera afluencia con la curvatura de la primera afluencia. Este sería el momento que deberían ustedes utilizar para este análisis. Pero como no estamos en diseño sísmico, nos toca hacerlo un poco aproximado. Y esto de que depende del momento en el que se genera la rótula plástica. Bueno. En teoría tienen que hacerlo con esto y con la metodología 1. Esta metodología 2 es un aproximado como para tener un diseño, como para una cotización, muchachos. ¿Sí? Ustedes van a hacer una cotización, háganlo con este Omega. Si van a hacer un diseño, o yo por lo menos si voy a hacer un diseño, yo lo haría con el otro método, me curo en salud y no voy a tener problemas de ductilidad en el sismo en mis edificaciones. Muchos prefieren la fácil, llegan aquí, vamos todo, le damos diseñar, hacemos nuestro diseño bien bonito, viene y verifican una columna, le dice detalles de cortante y le dice que el cortante último para esa columna, que es la de superior, si no estoy mal, yo casi no uso este módulo de diseño, aquí está en 147, el cortante de esa columna en la parte superior. ¿Cuánto nos dio por el Omega? 121, bueno, está bien. ¿Cuánto nos dio por el otro lado? 360, o sea, estamos metiéndole a eso casi que 200 kilonewtons menos de corte. Pues claro, el ingeniero va, entrega esto, pues aquí no están cumpliendo porque están en rojito, debemos tener unos problemas ahí de viga fuerte, columna débil. Pero cuando todo les da su lito, se ponen contentos, imprimen la memoria y van y entregan. Y no están verificando esto. ¿Listo? Entonces, mi consejo, hagamos esto. Vamos a trabajar con este. Nos vamos con esta separación, 0.135 estribos. Ya vimos cómo se hace el diseño. Profe, Luego de haber, dime. programas como CIPECAD o DCCAD, ¿qué método usan? De ese CAT creo que no los he manejado, la verdad. ¿Sí? Yo alguna vez usé el detailing que tiene CSI, pero ese saca la información de SAP y hace sus planos. El DCCAD lo que le diga es mentira, no sé qué tipo de verificación de corte hace. Hasta donde tengo entendido, el DCCAD lo que hace es verificación sísmica de cada elemento. ¿Sí? Pero no lo he manejado. Entonces no te puedo dar una opinión de ese programa. Profe, es decir que este programa, por lo menos el SAP, en ese ejercicio hace un diseño, pero de acuerdo a los valores que le dé una envolvente y ya, o sea, no es como tan Creo, detallado como lo hicimos en este ejercicio, creo que el programa tiene una o se parte le para puede incluir aumentar el esos factores alcance. de sobreresistencia. Por aquí debe haber algo que diga considerar efectos sísmicos, que no me acuerdo dónde es que es eso. Bueno, Dice categoría. Sí. eso con la categoría de diseño y también cuando ustedes definen aquí los combos de diseño pueden decirle genera automáticamente las combinaciones de carga según el diseño. Entonces él le puede generar esas amplificaciones ahí internamente, las genera. ¿Sí? La cosa es que yo cuando le pongo eso me genera una mano de combinaciones que yo no sé qué es cada cosa. Yo prefiero hacerlas a manito y comprobar las que yo hago. Esta vaina es como una caja negra, chicos. O sea, hace muchas cosas y no sabemos por qué.
Y, profe, y otra duda, si uno quisiera en el modelo utilizar el método de la rótula, uno podría generar por cada nodo en vez de, no sé, como, o sea, pues si uno quisiera ver en el SAP el verdadero diagrama, uno podría incluir en cada nodo cada fuerza que nos entrega el cortante hiperestático. Mm, podría ser algo, podría ser una opción, pero se me hace muy extenuante. Muy extenuante, vean, yo aquí lo hice en 10 minutos aquí. Imagine usted calcular esa carga para todas estas columnas y meterla aquí. Tendría que dividirlo, ubicar la rótula, colocar su carga. No, qué pereza. Es Y mucho bueno, más sencillo hacia mano. y profe, y otra pregunta, ¿por qué uno en el SAP, en el modelo, no diseñaría los cortantes de las columnas con las envolventes, bueno, no con las envolventes, sino con las combinaciones de deriva? Pues sabiendo que son el 100% del sismo, si uno resistiera esos diagramas con esas combinaciones, no estaría soportando el sismo de por sí. Entonces, ¿para qué hacer las rótulas? O sea, pregunto. Es que creo que ya sería muy criminal eso. Espérame, miramos a ver cuánto nos da eso y qué diferencias hay. Deriva, esta es la del sismo de deriva, ya. 200, 288, 297. Fíjate que ni siquiera alcanza a llegar a la plastificación que nosotros estamos considerando. Todavía está muy por debajo. Es que esto que estamos haciendo acá es brutal. O sea, hacer este incremento del cortante con los momentos extremos es brutal, muchachos. Eso es muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Ni siquiera analizando el sismo total. Ahí está el sismo total. Y el máximo cortante son 297. Y haciendo el análisis, estoy llegando a 382, 100 kilonewton más alto. ¿Sí? Es mejor hacer esta verificación y curarse en salud. O hacer un mini pushover. O sea, ustedes deciden lo que quieran hacer. Profe, es que, bueno, estaba pensando un poco y, digamos, no sabría cómo explicar, digamos, si alguien un poco más vago nos preguntara, digamos, por qué, o sea, qué justificación tiene adicionarle al cortante que a una envolvente que podría pensarse, considera pues los efectos más perjudiciales, porque sumarle a esas solicitaciones un cortante hiperestático, o sea, que de pronto ya lo dijo, pero pues no recuerdo bien. No Pero hay que problema, digamos, tranquilo. qué justificación, digamos, técnica tendría para uno pues, tener esa consideración y tener ese criterio más fortalecido, digamos. Bueno, entonces, primero, nosotros no diseñamos para el sismo total, ¿no? Si esta fuera toda la energía del sismo, nosotros diseñamos para un rango elástico, que lo sacamos con el berraco RS, ¿sí? Entonces usted está diseñando todo esto con su R. Cuando llegue el sismo, ubíquese, no sé, Chile 2010, 7.9, ¿o fue que fue esa magnitud? No me acuerdo. Vamos a ver. 8.8, vea. 8.8 fue el terremoto de Chile del 2010. Usted está saladísimo. El sismo va a llegar y le va a decir, bueno, vamos a empezar a mover esta vaina bien interesante. El sismo va a ir hasta la curaduría y va a decir, venga, ¿cuánto fue su R? Yo solo le meto lo que usted diseñó, ingeniero, tranquilo. No, señor, el sismo viene y mete toda esta energía acá. ¿Qué va a suceder? Se van a plastificar los elementos, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo como diseñador? Yo no quiero que el edificio sea barato. Bueno, como constructor me encanta que el edificio sea barato. Como diseñador, ¿yo qué quiero? Que después de que llegue mi sismo de Chile de 8.8, mi edificio sea estable. ¿M? Para que las personas que estén ahí de alguna forma u otra tengan tiempo de salir antes de que esto se caiga. Esa es la función de un ingeniero civil, preservar la vida. A mí no me importan los costos. A mí me importa es, bueno, los costos importan, pero tengo que preservar la vida. Mi objetivo número uno es preservar la vida de las personas. ¿Ya? Listo.
Buscando que esto sea estable, esta columna tiene que garantizar que en estas zonas de los nodos no se generen las rótulas, porque son zonas de inestabilidad máxima. Entonces voy a generar que mis máximas solicitaciones, que mis rótulas se generen en estas zonas fuera del confinamiento, por ejemplo. ¿Cómo le garantizo yo eso a usted con un modelo de SAP? No puedo. Creo que SAP ya tiene pushover, por aquí debe tener algo de, por aquí visto, no lo uso, la verdad. Por aquí tiene algo de pushover según FEMA, ¿sí? Pueden leerse la documentación y hacerlo por ese lado y demostrar que efectivamente después del sismo no se va a caer ningún elemento. Pero como no sabemos pushover, pues yo le digo, listo, coloquémosle aquí el momento de plastificación para los niveles máximos de carga axial, que es lo que estamos haciendo, y eso se lo sumamos al diagrama de corte. De tal forma de que vamos a diseñar esto para que después del sismo, el cortante, o sea, los estribos, sean capaces de mantener mi núcleo compacto. ¿Sí? Que no se genere lo siguiente, que no se generen no me acuerdo cómo se escribe en inglés. Failure. Y no quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo esperaría? Esto. Un comportamiento dúctil, vea. El nodo intacto. Fallas en la mitad. Perfecto. Da un poquito de estabilidad a este núcleo, al menos por cargas verticales. ¿Pero ustedes creen que esto da estabilidad a cargas verticales? No, nada, aquí no hay concreto que me esté resistiendo nada, que hay un vacío. ¿Ya? Entonces, con el objetivo de que después de que se presente la rótula eso siga funcionando, yo le sumo esto. ¿Sí me hago entender? Estoy garantizando que cuando se desarrolle la rótula, mi sección no falle por corte. ¿Sí respondí tu pregunta o te dejé peor? Sí, sí, profe, ya recordé lo que habíamos visto la clase pasada, que un poco fue también esto, lo que acabo de comentar. Gracias, profe. Vale, perfecto, no hay problema. Ahora, diseño del confinamiento. Entonces, yo por aquí ya tengo una hojita preparada, ya no sabemos esa fórmula del confinamiento. Entonces por aquí tengo mi columna. 28, 420, punto 3, punto 55. Este diagrama obviamente pues lo reemplazo con el diagrama que esté haciendo en ese momento. Y voy a calcular zonas de confinamiento. Entonces aquí ya están calculadas. LO, el máximo de la longitud útil sobre 6. La longitud útil para nuestras columnas es de 2.8 metros. Entonces, regálenme un segundo, voy a modificar esto. Listo. Entonces, para la columna del piso 3 y del piso 2, zonas de confinamiento 0.55, separación 0.17. Zonas sin confinamiento 1.7, separación 0.35. ¿Ya? Entonces, voy a tener mi columna. Voy a intentar hacerlo acá. Y voy a tener estribos aquí separados. Una distancia de S0, perdón, de 0.17. Y por acá una distancia de S1 que es 2 por S0. ¿En qué distancia? ¿En qué longitud? Pues aquí va a ser LO. Y aquí va a ser S. Entonces este LO es 0.55 y este S es
1.7. Déjenme verifico esto que esté con NSR. Voy a verificar por aquí los requisitos. Qué pena es que de pronto está con el ACI y varía un poquitico. B tercios, H tercios, 8 diámetro de la barra, 16 diámetro del estribo o 15 centímetros. Creo que esto está con ACI, entonces voy a modificarlo. Listo. El máximo entre entonces la sección sobre 3, entonces puede ser, aquí tengo el máximo de las secciones, sería el mínimo, no sería el máximo, sino el mínimo, sobre 3, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 8 por 0.022, 16 veces el diámetro del estribo, el mínimo de BOH sobre 3 y 15 centímetros. 150. Y aquí voy a tomar el mínimo. Mal programado, pero re mal programado. Y aquí esto es 0.15. Ahí todo está en metros. Listo. Fíjense que ya cambió esta vaina. Ya es diferente. Entonces, este menos en la zona sin confinamiento es este por 2. Estoy calculando mal esta vaina, perdón. Esta un segundito que aquí la embarré con los cálculos. Esta sería la separación. Exacto. Esta sería la separación, 0.1. Y para la zona de confinamiento, LO sería el menor entre, el mayor entre B y H, máximo entre B y H, la luz libre sobre 6 o 50. Aquí sería 50 centímetros, chan. Listo ya. Ahora sí está bien diseñada esta vaina. Fíjense algo. En esta zona de confinamiento necesito estribos cada 0.10. En esta zona sin confinamiento los necesito cada 0.20. Con estos dos, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar mi diseño. Sí está claro más o menos esto de los confinamientos, ¿cierto? No hay ninguna duda con eso. Bueno, entonces rápidamente voy a hacer mi detallado del refuerzo acortante. Voy a dibujar la columna del piso superior, por ejemplo. Esta es solo la del tercer piso, la voy a dibujar aquí acostada. Entonces por aquí viene mi viga. Recuerden que la estoy dibujando mi viga de cubierta. Chan, chan. Y esta distancia dijimos que la luz útil eran 2.8 metros. Entonces aquí voy a hacer el detallado por el diseño y aquí por requisitos. Diseño. Y aquí por requisitos sísmicos. Entonces recuerden que por diseño habíamos dicho que teníamos 21 estribos cada 0.135 metros. En cambio, por diseño sísmico teníamos una zona de estribos desde aquí hasta aquí confinados, otra zona confinada y una zona sin confinamiento pues tan exigente. La separación era 0.1, 0.1 y 0.2. Esas zonas, esas distancias, las calculamos como 0.55 y 1.7. 0.55, 0.55 y 1.7. Estamos hablando de 2,8 metros. Listo, perfecto. ¿Qué diseño gobierna? Pues esto está muy sencillo. Uy, perdón. Está más sencillo que hacer esta línea recta, vea. En esta zona central, ¿cuál es mi detallado final? En esta zona central, ¿cuál gobierna?
Entonces voy a colocar estribos cada 0.135 metros. En estas zonas laterales, ¿cuál gobierna? Estribos cada 0.1. Y ese es mi diseño acortante para mi columna. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Qué nos hace falta o qué ven de extraño? Recuerden que esta es la columna del tercer nivel acostada. Sí, pues obviamente tienes que estar así en esta forma, con sus 3 zonas de refuerzos. Y ya es cuestión de ustedes, van y miden allá los 5 centímetros, colocan su primer estribo, hacen la distribución, como aquí un poquito más separados, y con eso tenemos un detallado del refuerzo acortante en una columna. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no estén de acuerdo? No, señor. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene diseño, pero por todo lado. Bien interesante la vaina. Nos hace falta una verificación. Y es que tenemos que garantizar una cantidad de refuerzo transversal mínima en nuestra columna. Entonces, voy a robarme la columna que teníamos por aquí dibujada. Esta columna es la que teníamos dibujada. Listo. Es esta. Listo, tenemos aquí nuestra columna. Y lo único que hicimos acá en este ejemplo fue diseñar el corte en esta dirección, ¿cierto? Ese fue el corte que verificamos según la orientación de nuestra columna. Bueno, entonces voy a verificar los requisitos de la cantidad de refuerzo transversal mínima. Yo tengo que calcular estas dos expresiones de acá. Chin, 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 chin. Ajá. Voy a esto. Y voy a mirar qué son esos factores. S1, pues es la separación de los estribos. ¿Ya? ¿De dónde saco la separación? Es decir, que tengo que hacer esto cada vez que varíe mi separación de estribos. Si mi columna tiene 3 zonas de separación, 0.1, 0.135 y 0.1, pues aquí tendría que hacer la verificación de ASH para esta y para esta. ¿Ya? Entonces, por cada separación de estribos que yo tenga, voy a hacer esa verificacióncita. ¿Qué es AG? El área bruta de la sección. ¿Qué es ACH? Es el área del núcleo de concreto. El núcleo es el que está por dentro de todo el estribo. ¿Listo? ACH. ¿Qué más necesito? B sub C y H sub C. Entonces, esta distancia es lo que yo llamo B sub C. Y esta altura a cara externa del estribo es H sub C. Entonces, digamos, ¿cuánto sería AG? AG sería el área bruta. ¿Sí? 0.165 metros cuadrados, que es ACH, el área del núcleo. Entonces sería, B sub C sería 0.3 menos 2 veces el recubrimiento.
0.1, 0.2. H sub C sería 0.55 menos 2 veces el recubrimiento, 0.45. Entonces el área del núcleo de concreto sería 0.2 por 0.45. 0.09 metros cuadrados. Listo. Entonces, el área mínima tiene que ser el mayor de estos dos. Vamos a evaluar esas dos expresiones. 0.2 por, vamos a hacerlo para la zona 1, para la zona de confinamiento. S1 por HC, que sería 0.45, por el área bruta sobre el área del núcleo, menos 1, por F'C sobre Fy. ¿Alguien me ayuda por favor con ese valor? Y el otro sería 0.06 por la separación por H sub C por 28 sobre 420. ¿Cuánto les da? Primero me da 0,305. ¿Cuánto? 0,305. No te entiendo. A mí me da 0.0005. Eso es en metros cuadrados. Entonces multiplíquenlo por 1 por 10 a la 6. 500. 500. Listo. ¿Cuál es la mayor? 500 milímetros cuadrados. Entonces, en esta sección, cada 10 centímetros tengo que garantizar 500 milímetros cuadrados actuando como cortante. ¿Cuánto tengo acá? 4 por 71. Tengo 284. ¿Cuántas ramas de estribo necesito? Necesito mínimo 7.04, necesito 8 ramas. ¿Cuántas tengo? 4. Soluciones. Aumento el diámetro del estribo a media. Si lo colocara en estribos de media, necesitaría 3.87, es decir, 4 ramas de refuerzo en esta dirección vertical. 1, 2, 3, 4 para estribo de media. Obviamente si tengo estribo de media, cambia la separación del diseño a cortante y cambia la de las zonas de confinamiento, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si yo garantizo que tengo 4 ramas, mi diseño en este sentido cumple. Ahora, como ustedes tienen columnas en dos sentidos, tengo que hacer lo mismo para el sentido Y. ¿Qué va a cambiar? Pues en el sentido Y, este H sería esta altura, ¿no? Si yo estoy verificando el corte de aquí para allá. Este sería mi H, este sería mi B, y vuelvo y hago este análisis para el sentido Y. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. En el sentido Y, mi B sub C se volvería ahora 0.45 y mi HC se volvería 0.2. Entonces la mayor de estas dos voy a suponer que es la primera, 0.2 por H sub C, por la separación, perdón, del refuerzo acortante, por H sub C, por A sub G sobre A C H, eso no cambia. Por
F'C sobre 420. Listo. Punto 2 por punto 1 por punto 2 por 0.165 entre 0.09 menos 1 por 28 dividido entre 420. Eso me da, y todo esto por 1 por 10 a la 6 me dan 222 milímetros cuadrados en el sentido Y. ¿Cuántos ramales de refuerzo tengo? Aquí tengo 2 porque está el morado y el azul, y aquí abajo tengo otros 2, tengo 4. Entonces 222 sobre 129 me da 2. Entonces tengo 4, estoy cumpliendo. ¿Qué sucede? Si fuera estribo de 71 milímetros, 222 dividido entre 71 me da 3.12, es decir, 4 ramales. Hagamos de cuenta que yo no tengo este refuerzo morado. ¿Qué tengo que hacer? Pues agregar unos ganchitos de este estilo. Y ahí tengo mis ramas adicionales de estribo. Y eso sería todo el diseño acortante de una columna. Entonces, primero, diseño a flexión normal, flexión biaxial, verificación de Bresler o la curva de interacción exacta, que ustedes decidan. Y luego, diseño acortante por resistencia, diseño acortante sísmico y, por último, verificación de la cuantía mínima transversal. ¿Con qué objetivo se hace esta cuantía mínima transversal? Con el objetivo de garantizar la ductilidad en nuestra columna. La ductilidad de nuestras zonas de confinamiento. Poner eso por aquí. ¿Listo? ¿Hay alguna duda de todo eso, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está más claro o menos claro que el de la vez pasada? Todo claro, profe. Bueno. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer usted como diseñador estructural. No lo ha hecho, rece, porque no llegue el sismo de diseño. ¿Listo? Y ahora, el que se dedica a puentes, en puentes los requisitos de ductilidad son mucho más elevados que en estructuras. Así que ahí les boto el dato, por si algún día alguno se dedica a los puentes, a los puentecillos. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Espero puedan repasar el ejemplo, revisarlo con más calma. Les recuerdo que lo hicimos un poco rápido porque el objetivo de hoy era mostrar esta verificación sísmica y no centrarnos en el manejo del programa. Entonces ustedes ya ahí pueden hacer su diseño de sus columnas. Bastante sencillo. Obviamente esto es programable, ¿no? Por aquí tengo esta hojita programada donde hacía el análisis, digamos, en la dirección X, hacía mi interacción, mi cálculo de cortantes últimos. Luego lo hacía en dirección Y y calculaba de una vez mis zonas de confinamiento y mis separaciones. Bueno. Bueno, muchachos. Listo, profe. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero les guste y logren aplicar esto algún día. Que muchos estén diseñando. Entonces, chicos, nos vemos el próximo martes. Para la próxima semana, por favor, van a leer todo lo que tiene que ver con P delta de las columnas. No me acuerdo qué numeral de la norma es, está en el título C. Ya les digo el numeral exacto. Entonces, voy a buscarlo. Análisis elástico de segundo orden. Entonces van a leer el capítulo C1010.
C1010. Todo el C1010. Y el próximo martes nos quedan nomás 2 clases, martes y jueves. Voy a intentar enseñarles lo que es el análisis de P delta, que muchas veces no lo hacemos tampoco. Y es muy crítico para cierto tipo de estructuras. En especial las de pórticos de concreto reforzado son las que más sufren de ese P delta. Los arrastrados casi no. Pero los pórticos de concreto reforzado sí sufren mucho efectos de P delta y es importante que los tengamos en cuenta. Y esos creo que sí el SAP no los tiene en cuenta, así que es importante poder calcular eso. Listo, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.